8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Saludamos a esta hora al legislador Pedro Velasco, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta Velasco? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué valoración hacen como legisladores, en este caso usted, de la finalización de los 18 días de paro nacional con los acuerdos que ya se conocen o con este acuerdo por la paz que ya se conoce, que tiene 10 puntos que deberán ser cumplidos en los próximos 90 días? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, gracias por la oportunidad. Bienvenido, Un cordial saludo al país. Los momentos que hemos tenido que vivir como país, yo diría que no solamente donde se produjeron los hechos de las manifestaciones, sino las 24 provincias, han sido bastante difíciles, con las consecuencias que todo el Ecuador las conoce. Nadie sale ganando de paralizaciones, de manifestaciones, en términos de reivindicaciones justas, porque cada uno tiene sus aspiraciones, sus expectativas, y a la postre quisiéramos que todo sea un equilibrio, una justicia de igualdad para todos. Sin embargo, hay que tener varias lecturas. Las reivindicaciones de los sectores sociales, de los sectores indígenas, son demasiadamente justas y no solamente involucran a este sector, no solamente se refieren a reivindicar sus legítimas y justas aspiraciones, sino también hacen que se trasladen hacia el resto de la sociedad ecuatoriana, la mayoría de ecuatorianos. Y en eso hay que darles todo nuestro apoyo, toda nuestra razón y la solidaridad con lo que les ha tocado vivir 18 días. Y también la otra lectura es de los sectores que también se ven afectados por las paralizaciones, el tema de que el aparato productivo prácticamente estuvo 18 días colapsado, no se tuvo la posibilidad de proveer de insumos de primera necesidad, de temas de medicina, el tema de la industria paralizada. Esas son pérdidas cuantiosas, es decir, se conjuga el tema de que por una parte pueden haber reivindicaciones justas y por lo otro también el tema de la paralización que nos postra a los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, ¿le queda a usted quizás esa misma sensación que, por ejemplo, a mí, porque digo, ya hemos vivido esto los ecuatorianos, está muy cerca de lo que pasó en octubre, y acá nos tardamos 18 días en sentarnos a conversar y tomar resoluciones que bien podían haber sido ejecutadas el día 1, el día 2, el día 3, pero haber dejado pasar 18 días, y a mí me queda la impresión de que finalmente no hubo como desde un inicio la intención del gobierno de atender estos pedidos de la CONAIE. ¿Por qué? Porque además, digamos, la protesta llega el momento en que ya la CONAIE se cansó de esperar, porque estas propuestas habían sido presentadas en octubre del año pasado. ¿Qué sensación le deja a usted con respecto de el manejo que le dio el gobierno a esta crisis? 18 días después, 7 personas fallecidas después, del lado civil, del lado de la fuerza pública, y con las consecuencias que usted ha mencionado, ¿no? Una cantidad de pérdidas en lo económico también muy importantes. Son demandas represadas no de 18 días, yo digo de gobiernos anteriores, y eso tenemos que ser absolutamente claros, porque lo que reivindica el sector indígena, el tema de más apoyo a la agricultura, al sector agrícola, al sector del campesino, el tema de vialidad, el tema de focalización de combustibles, apoyo a la educación intercultural y muchos otros derechos vienen siendo lastimosamente represados desde hace mucho tiempo. El gobierno actual debió haber empezado desde el día 1, es decir, desde el 25 de mayo del 2021, a trabajar en las propuestas. No esperar a que pase un año o casi 11, 12 meses, 13 meses para que pueda empezarse a sentar a dialogar sobre los problemas, porque se entiende que los diferentes sectores tienen conocimiento de la problemática del país y hemos evidenciado que hay un problema muy fuerte en la ruralidad. Hay que trabajar especialmente por el sector rural, porque a veces miramos solamente a los centros urbanos, los centros poblados, como que pasamos que tienen vías, que tienen servicios básicos satisfechos, pero adentrémonos un poco al corazón mismo del Ecuador, es decir, al sector rural, al sector campesino. Ahí vemos todavía que hay muchas necesidades y obra pública que atenderse, y es la hora de que se pueda dar prioridad, no con un nivel sesgado solamente por ese tipo de presiones, sino porque es un derecho que tiene que reconocerse a los sectores sociales de nuestro país. Y estos 18 días han permitido lastimosamente más fraccionamiento,
más convulsión social, hemos tenido que perder vidas humanas, enfrentamiento de ecuatorianos con ecuatorianos, una polarización, ubicándonos al país de los buenos y al país de los malos. Y eso no puede ser. Yo creo que los 17 millones de ecuatorianos debemos ser uno solo y trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos. Yo sí pienso que ha habido de ciertos sectores insensibilidad de parte y parte, pero aspiro que esto sea la reflexión profunda que tengamos todos de que no esperemos a que haya estallidos sociales para atender las demandas ciudadanas. Asambleísta Velasco, ¿usted cree que hubo esa misma sensibilidad que usted demanda del lado de la Asamblea Nacional? ¿Se sintió involucrada en esta problemática o vieron las cosas de lejos? Yo tengo que ser frontal como siempre lo he sido. Cuando hay un desprendimiento y es muy evidente, la ciudadanía lo siente, se ingresa por los poros, por la piel de los ecuatorianos. Pero si ustedes dicen que ha habido una decisión, una entereza total de la Asamblea para ayudar a solucionar estos problemas, no lo ha habido, porque hay una polarización fuerte de intereses políticos, y cuando están de por medio los intereses políticos coyunturales, los cálculos de lo que puede pasar o no, eso lastimosamente no permite esa unidad. Se intentó en los últimos días de buscar una mediación por parte de la Asamblea, pero lastimosamente esas intenciones que pudieron tener un origen bastante justificado, legítimo, por ser el primer poder del Estado que permite el acercamiento entre las partes en conflicto, lastimosamente se vio afectado por posiciones ya tomadas de parte del presidente de la Asamblea. Yo pienso que quien se quiere convertir en conciliador, en mediador, tiene que demostrarlo, no solamente ser, sino parecer también, y no puede tomar partido. Yo creo que cada uno tenemos respeto, yo respeto la posición de cada uno de los asambleístas y más aún del presidente de la legislatura, pero por lo menos la prudencia sí es importante en estos momentos conflictivos que ha vivido el país. Perdimos la oportunidad histórica de, por lo menos a través de el presidente de la Asamblea, de buscar esos mecanismos de acercamiento. Lo consiguió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a través de ese acercamiento que posibilitó que las partes confíen, porque eso miramos que hay una confianza de los dos sectores, del Ejecutivo y también de los sectores sociales, del sector indígena, y se pudo conseguir lo que ya es de conocimiento público el día de ayer. Pero, digamos, voy a ser de abogado del diablo en el caso del rol del señor Saquicela. Me parece que, digamos, cumple el rol en un inicio, ¿no es cierto?, de tratar de acercar a las partes. Obviamente coincide con lo que se estaba resolviendo dentro de la Asamblea, pero a la hora de la votación tiene que tomar una postura, pues, el presidente. O sea, tiene, digamos, las mismas condiciones y atribuciones que el resto de los otros 136 legisladores, y tenía que votar. Y hace poco nomás conversamos con él, hace una media horita, legislador, y el presidente de la Asamblea nos decía: yo no puedo estar en contra o del lado, perdón, yo no puedo estar del lado de un gobierno que está reprimiendo al pueblo en las calles. Y dio sus razones, y sus razones tendrá para haber votado a favor de la destitución. Creo que eso tampoco le invalida a él como una suerte de mediador, ¿no? Porque además, digamos, el mediador está en el medio, ¿no? Pero les acercó para que resuelvan sus conflictos con Haya y gobierno. Hasta ese momento no había posibilidad de una solución. Después se pronuncia a favor de la destitución, pero finalmente la destitución no procede porque no alcanzaron los 92 votos que se requieren para ese tipo de figuras. A ver, estimado Alexis, yo no lo veo tanto en esa posición de abogado del diablo, sino cumpliendo su rol protagónico como debe ser de comunicador, y me parece bien. Lo que ha manifestado el presidente de la Asamblea, el colega Virgilio Saquicela, si dice que él empezó los diálogos, sí, yo mismo había empujado eso, le había dicho, alentándolo que continuemos, que me parece que es oportuno que la Asamblea lo haga. Pero cuando uno quiere convertirse en un juez imparcial, en un juez que busque sin mirar quién tiene o no la razón, sino acercamientos para buscar esas posiciones intransigentes que se dejen la beligerancia y que lleguen a un acuerdo, tiene que despojarse de esa posición y ese derecho que lo tiene. Nadie le quita, él puede opinar o votar de la forma que él quiera, lo puede hacer. Pero el momento que dice, yo no puedo estar del lado de quienes están agrediendo, de quienes están violentando derechos, y también no se pregunta a la persona que está haciendo de mediador que él no puede estar también del lado de los violentos, de quienes agredieron la propiedad privada, la propiedad pública, de quienes dañaron muchas cosas. Entonces, esa también es la reflexión que debemos hacer.
yo al menos hubiese tenido una posición. No es que estoy diciendo cuál es el criterio que debe tener, yo lo hubiese hecho, me pongo en los pies de él, yo hubiese puesto una posición por lo menos de abstención. ¿Pero cree que esa posibilidad le hubiera facultado para continuar adelante mediando en estos diálogos, tomando en cuenta que la situación ya era bastante complicada, que el presidente era el que suspendió el diálogo de manera unilateral? Yesenia, sí, hagamos siempre con la buena fe de lo que pudo haber pasado y no pasó, de que esa posición le hubiese permitido ser un interlocutor válido. Y le aseguro que hubiese sido, sí, hubiese tenido la posibilidad de tener un resultado exitoso. Ya poquísimos puntos, ustedes mismos estaban haciendo el seguimiento, faltaban dos. Y el tema rojo que no pasaba esa línea roja era el de los combustibles, que ya estaba a punto de cederse prácticamente, ese era solamente el punto de quiebre. Pero se produce lastimosamente ese ataque, que lo conocen ustedes, al convoy que transportaba combustible y hay un fallecido también. Entonces eso hace que la reflexión final es de que el Ecuador no necesita a violentos, no necesitamos enfrentarnos entre ecuatorianos, necesitamos el mecanismo del diálogo que ayer quedó rubricado. El diálogo es esencial en toda relación, pública, privada, en la propia familia es necesario el diálogo, y más aún en temas públicos de interés nacional. Y ayer se pudo evidenciar que sí es posible entre ecuatorianos dialogar y llegar a consensos. Ayer el presidente de la República, en su mensaje, que yo lo repito, me parece que no pasa de ser otro spot de campaña, el presidente, como su discurso del 24 de mayo, sigue siendo, yo creo que no termina de asumir el rol de gobernante y sigue creyendo que está en una campaña electoral. Lleno de lugares comunes, hablando de la reconstrucción del país. En eso sí, digamos que de alguna forma estoy de acuerdo. Creo que es necesario y es urgente que todas las fuerzas políticas, que todos los actores sociales, incluidos también quienes tenemos la responsabilidad de hacer comunicación, periodismo y demás, empujemos esta carreta en la que estamos montados los 18 millones de ecuatorianos, ¿no? Tenemos un país en extremo polarizado que ha dado lugar incluso a unas posturas de un radicalismo sumamente intolerante, legislador. Yo he visto un brote de racismo peor que en el del 2019, hay cosas que no había visto nunca en Quito. Yo sí estoy preocupado y de alguna forma también algo asustado de lo que está empezando a germinarse en este país. Criminalizar a la protesta indígena, llamarles delincuentes, llamarles vándalos, etiquetarles a los hermanos indígenas, me parece que no es parte de una solución. Y si queremos reconstruir el país, como dice el presidente Lasso, tenemos que empezar a enviar otro tipo de mensajes. Usted como asambleísta, el primer poder del Estado, la asamblea, ¿cómo tiene que empezar a trabajar justamente para empujar este país y, digamos, aportar en la reconstrucción del tejido social del Ecuador, de un país que está, como le decía yo hace un momento, no solo polarizado, sino dividido, partido, fraccionado? Fíjese que en medio del calor de toda esta protesta y de todos los mensajes de odio que se veían en redes sociales, apareció un comunicador en Guayaquil diciendo que es necesario ya empezar a debatir sobre la independencia de la República de Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer todos los actores que estamos involucrados en esto ahora? Hay unas cosas que si se tiene voluntad política se las puede lograr, más allá del mensaje, del discurso, que puede ser bonito, puede tener muchos adornos, pero si no demostramos con hechos y con acciones, seguiremos lastimosamente viviendo y ahondando más esta crisis. Y ya no conviene más crisis al país. Estamos saliendo de lo que usted bien rememoraba al inicio, lo que pasó en octubre de 2019, 2 años de pandemia difíciles, muy duros para el país, y apenas reactivándonos tenemos estos conflictos. Hay que volver, pero con verdadera entereza y seriedad, a reconstruir al Ecuador, primeramente, a acabar con esas intenciones divisionistas, regionalistas. A mí me ha molestado muchísimo las primeras declaraciones que hizo la alcaldesa de Guayaquil, que va a traer productos desde el Perú. O sea, los productos nuestros no valen, los del campo nuestro no valen, los agricultores no valen. Eso está mal. Eso es generar división, regionalismo. El descalificar la protesta social, nadie tenemos facultad ni el derecho de descalificar a nadie. Todos tenemos derecho a que se nos respete nuestro pensamiento, y el pensamiento ajeno también es respetable, y no podemos nosotros decir, ellos no tienen la razón, ellos son hasta el extremo de darlos con epítetos
ya demasiadamente grotescos, como que son ignorantes. No, eso no está bien, eso hay que darles la razón a quienes tienen. Y yo lo he dicho públicamente, los planteamientos del sector indígena hay que apoyarlos, hay que reconocerlos, pero tampoco hay que reconocer los actos vandálicos que se han presentado. Esos bienes que pretendieron incendiarlos, como la Fiscalía, volver a dañar la Contraloría, son bienes nuestros, del público, de todos los ecuatorianos, y a la postre quien paga la factura vamos a ser todos nosotros. El sector productivo no puede ser parado. En estos días, los gobiernos autónomos descentralizados también parados, porque no pudieron trabajar, no pudieron sacar su maquinaria a atender el sector rural, las vías, a atender las obras que tienen contratadas. Entonces, todos perdemos. Pero si es que tenemos una decisión de trabajar, lo vamos a hacer. Y la pregunta, me parece muy interesante, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea? Tendríamos primeramente que hacer un acto, pero muy serio, y un compromiso muy formal de decir qué hemos hecho durante estos 13 meses. La respuesta es obvia, y ustedes la tienen clarísima, yo también la tengo clara, casi nada. Ya es la hora de que empecemos a trabajar en proyectos serios, en leyes que favorezcan al país. Ya basta de tantos exhortos, ya basta de tantos cambios del orden del día, de resoluciones intrascendentes que en 13 meses no ha tenido posibilidad de contribuir absolutamente a nada. Eso es lo que debemos hacer. En leyes que se sintonicen, asambleísta Velasco, en leyes que se sintonicen con las necesidades expuestas durante estos 18 días de paralización. Desde luego, esa va a ser nuestra tarea principal. Nosotros debemos ser los veedores primeros que se cumplan esos 10 puntos y además las demandas adicionales. Yo mismo he dicho en estos días que ya es hora de que se atienda a las provincias periféricas. Mi provincia no es que esté atendida, por si acaso, Carchi, y yo lo he dicho públicamente, Carchi necesita una atención urgente del Poder Central, del Ejecutivo. No es que no se paralizó porque estamos de acuerdo con el gobierno o que estemos apoyando la gestión que está haciendo el gobierno. No lo hemos hecho porque hemos tenido amarguísimas experiencias de lo que pasó en octubre del 2019, en donde se aplacó la paralización que fue mucho antes, inclusive desde septiembre se paralizó Carchi en 2019, una semana antes, y los resultados de negociaciones nefastos, no se consiguió absolutamente nada, y el pueblo se sintió traicionado y por ello no ha plegado a ese paro, al paro actualmente de las movilizaciones, pero ya es hora de que se atienda a las poblaciones fronterizas, a la periferia, a las comunidades rurales, donde no tienen conectividad ni siquiera, en donde falta atención de vialidad, donde hace falta una reactivación económica. El banco supuestamente del Estado que apoya a los agricultores casi tiene cero aplicabilidad acá en nuestra provincia. Entonces, todo eso estamos reclamando. Y hoy creo que va a ser la oportunidad para ser nosotros los que hagamos cumplir esas demandas legítimas de la ciudadanía. ¿Qué aspira usted, legislador, en lo que falta del periodo? Al presidente Lasso le restan un poquito menos de 3 años al frente para cumplir su mandato hasta 2025. Y bueno, la asamblea en manos de Virgilio Saquicela de aquí hasta mayo del 2023. En cuanto se ha dado, digamos, esta suerte como de confrontación a partir de la intervención de Virgilio Saquicela como mediador y después a partir de su votación. ¿Cómo ve usted que se van a desarrollar, digamos, los encuentros o los posibles desencuentros que pueda haber entre Ejecutivo y Legislativo que no han tenido precisamente la mejor relación durante estos 13 meses? Yo tengo mucha confianza en que, tomando la palabra primeramente de lo del Ejecutivo, nos ha dicho que en este año ha sido el de poner la casa en orden, de que ya tiene prácticamente nivelado el tema de déficit presupuestario, de que han habido y en efecto han ingresado recursos económicos. Hoy es importante que durante estos casi 35 meses de gestión que le falta al Ejecutivo, esos recursos ya los haga plasmados en realidades, en obra pública, en atención a prioridades, en vialidad, en salud, en educación, en reactivación económica, en créditos productivos. Eso es lo que aspiramos. Esa es la oportunidad histórica. Y si lo hace, cambia la realidad de este país. En el tema del legislativo, yo pienso que no podemos seguir en las pugnas y desinstitucionalizando al país. Ya basta de que la función judicial esté en pugnas, presidente de la Corte con Consejo de la Judicatura, cada uno queriendo imponer su voluntad, metiendo la mano en decisiones judiciales, queriendo torcer la voluntad de jueces. Ya basta de esos conflictos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Necesitamos nosotros instituciones sólidas, fortalecidas, y en la relación debe ser de todas, no solamente legislativo, ejecutivo, ejecutivo, legislativo, entre todos los poderes del Estado.
Yo creo que eso es lo que necesita el país, volver a su cauce de trabajo, de seriedad y responsabilidad. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Nada más yo quería cerrar preguntándole sobre la comparecencia de los vocales de la Judicatura a la Comisión de Fiscalización, que está prevista para esta mañana. ¿Se va a concretar o no? ¿Y cuál es el objetivo de esta comparecencia que buscan con la misma? Está convocada la sesión de la Comisión de Fiscalización a las 11 de la mañana para que comparezca el vocal Juan José Morillo. No nos olvidemos que hace pocos días atrás él fue ya convocado, los vocales del Consejo de la Judicatura, para que informen sobre ese audio filtrado de la pretendida influencia del Consejo de la Judicatura en los temas que se estaban ventilando en la Asamblea, medidas cautelares, acciones de protección, y hoy aparece el audio completo, en donde va mucho más allá, y necesitamos nosotros respuestas concretas. No nos olvidemos también que estamos a puertas de que se inicie un juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. Estamos, creo que en poquísimos días iniciando eso, y es necesario que aclare sobre esto, que no debe quedar la menor duda. Cada uno, lo que decía hace un momento, hacer nuestras competencias, nuestras facultades. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura, que es un órgano eminentemente administrativo de gobierno y disciplina, se mete en temas de decisiones judiciales? A pretender influenciar para que se incline una decisión o un fallo favoreciendo a una persona en perjuicio de otra. Eso no puede seguir pasando. La autonomía tiene que ser efectiva y nosotros vamos a hacer respetar precisamente eso, y por ello es lo que vamos a instalarnos hoy en la sesión de la comisión. A ustedes les agradezco, Licenia, Alexis, por el espacio, por la oportunidad, y solamente abriguemos por viviendo a todos los ecuatorianos que nos reencontremos nuevamente ese Ecuador de unidad y de paz que todos anhelamos. Muy amable. Muchísimas gracias, asambleísta. Muy amable.